¿Qué concepto tiene usted de Dios? ¿Qué piensa usted de Dios? Si le hiciera a alguien una entrevista y le hicieran esta pregunta a usted en la calle, en la vía pública, ¿qué respondería usted? ¿Qué concepto tiene usted de Dios? Algunos dirán, pero esto es importante en la vida. Uy, no se imagina cuánto. ¿Saben por qué? Porque según lo que usted responda, así vivirá. Su forma de vivir, de pensar, de llevar su familia adelante, sus negocios, incluso si ora, si tiene que tomar una decisión en la vida, si se le presenta un problema, algo difícil, según el concepto que usted tenga de Dios, así se comportará. Pusimos varios ejemplos la semana pasada, les recuerdo, de personas que cuando les pasó algo en la vida y ese algo se solucionó, hablaron de Dios. Y puse el ejemplo de aquel famoso rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, que una noche tuvo un sueño, se levanta al día siguiente y se olvidó del sueño. Pero había una inquietud en él. Él sabía que aquel sueño no era un sueño normal y corriente. Y él reúne a todos sus magos y astrólogos y sátrapas y adivinos, etcétera, y les dice, quiero que me digan lo que significa el sueño que anoche soñé. Le dijeron, bien, cuéntanos el sueño y a continuación te daremos la interpretación. Y él dice, no puedo. ¿Por qué? Porque lo he olvidado. No es como el faraón que tuvo unos sueños, se llamó a José, se los contó y José se los interpretó. El rey Nabucodonosor dice, lo he olvidado completamente. Y con la autoridad y la soberbia que a este hombre le caracterizaba, dice, y si no me lo interpretan, y si no me cuentan ustedes lo antes posible lo que soñé, los mato a todos. Y convertiré vuestra casa en muladar. ¿Qué es un muladar? Un estercolero. En Israel, en Jerusalén, había una puerta que recibía el nombre de la puerta del muladar. De todas las puertas que rodean la ciudad de Jerusalén, hay una que era por la que sacaban la basura y se llama la puerta del muladar. Cuando esta noticia le llega a Daniel, que estaba viviendo en Babilonia, él dice, dame tiempo, déjame que oremos a nuestro Dios. Y si Dios lo quiere y lo permite, pues el Señor nos dirá lo que tú soñaste y con su correspondiente interpretación. Y dice la Biblia que oraron, ya lo creo que oraron. Estaba en juego la vida, amigo. Y dice la Biblia que el Señor le reveló al profeta Daniel lo que el rey había soñado con su correspondiente interpretación. Y cuando llega a la presencia del rey, lo primero que le dice, muy sabio por su parte, dice, no hay hombre en esta vida que sea capaz de decirte a ti lo que soñaste y además explicarte lo que tú has soñado. No hay nadie en esta vida, pero hay un Dios en los cielos que revela cuando Él quiere los misterios a los hombres. Y Dios me ha escogido a mí para decirte a ti lo que has soñado. Y le cuenta esto. Y tú has visto una imagen enorme cuya cabeza es de oro, los brazos y el pecho es de plata, el vientre y los muslos son de bronce y las piernas con los correspondientes dedos es de hierro mezclado con barro. Cuando Nabucodonosor oye aquello, se queda con la boca abierta y dice, no, pero espérate, ahora te voy a decir lo que eso significa. Cuando terminó de contarle todo, este hombre cae de rodillas al suelo y dice cosas de Dios tremendas, pero tremendas. Hay una declaración que el rey Nabucodonosor hace acerca de Dios que realmente, es para aprendérsela de memoria y repetirla cuando uno ora al Señor. Tiempo más tarde vimos que hay otros problemas, otras circunstancias y otra vez Nabucodonosor vuelve otra vez a hablar de Dios con un concepto elevadísimo de Dios y reconociendo que el Dios de esta gente no tiene nada que ver con los dioses que ellos adoraban, que en el fondo no servían para nada. Y así pasó con Nabucodonosor, y así pasó con Darío, y así pasó con Ciro del siguiente imperio de los medos persas. Y vimos la semana pasada cómo hay expresiones, cómo hay pasajes, capítulos incluso enteros de la Biblia, Esdras 9 le pedí que leyeran, donde ustedes pueden ver el concepto
que algunas personas en momentos puntuales de la vida tenían acerca de ese Dios invisible, creador, eterno, pero que en algunos momentos se manifiesta a los seres humanos. Porque una de las cosas que yo dije la semana pasada, estamos solamente repasando, es que el Dios invisible, el Dios eterno, se ha dado a conocer de varias formas. Primero, a través de la creación. Hay que ser muy bruto, hay que ser muy ignorante para observar las constelaciones, para ver la Tierra, para ver los planetas, para ver todo lo que nos rodea y no admitir que tiene que haber obligatoriamente un creador y un diseñador detrás de todo lo que vemos. Detrás de todo lo que existe hay alguien que lo ha tenido que hacer. Hermanos, este púlpito no se hizo solo, esa tronja no se hizo sola, esta plataforma no se hizo sola, la silla en la que usted está sentada no se hizo sola. Alguien tiene que haber siempre detrás de todo lo que vemos, podemos tocar o sentir. Y no solamente alguien la creó, sino alguien la diseñó, alguien le dio esa forma, ese color, esa medida, ese peso, esa longitud. Y cuando usted observa el universo, es mucho más difícil, por lo menos para mí imposible, creer en la casualidad que creer en la realidad de que tuvo que haber alguien, un creador, un diseñador que es más grande que lo que vemos, que le dio forma, diseño, color y puso cada cosa en su sitio. Pero si esto no fuera suficiente, luego Dios fue más allá y reveló su naturaleza, reveló su esencia, reveló su carácter a través de su palabra. Ya no solamente a través de la creación, sino ahora a través de su palabra. Y cuando tú te metes en la Biblia, que es un código matemático perfecto, si te gustan las matemáticas, Saray, ¿no está Saray por ahí? Pues la mejor forma de estudiar matemáticas es leyendo la Biblia. Y la mejor forma de estudiar música es leyendo la Biblia. Porque la Biblia es números, la Biblia es música y tiene un patrón matemático increíble. Porque las letras en hebreo son números y los números son letras. Luego es un patrón matemático increíble. Y juntando todo eso, no te puedes imaginar la grandeza de la Biblia. Pero si esto fuera poco, Dios va un paso aún más allá. Y decide enviar a su Hijo unigénito al mundo en carne y hueso para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leímos en Hebreos capítulo 1, carta que tenemos en nuestra Biblia, casi al final de la Biblia, donde dice algo así como: Dios, habiendo hablado en el pasado a nuestros padres de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, el que constituyó heredero de todo. Es decir, que el que quiere entender va a poder entender, y el que no quiere entender ni ver nada, ni va a entender ni va a ver nada. Porque la actitud, lo he dicho 1.000.000 de veces, es lo que marca la diferencia. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, y en cierto sentido esta sería la segunda parte del tema: ¿qué concepto tenemos de Dios? Números capítulo 13, por favor, les llevo rápidamente y les voy a leer a partir del verso 27. Repito, Números, libro de Números, capítulo 13, del versículo 27 en adelante. El nombre original del libro es Bamidbar. La palabra Bamidbar se traduce al castellano por desierto, pero dentro del vocablo, dentro del término Bamidbar, aparece la raíz verbal dabar. La palabra o la raíz dabar significa hablar. Dabar también dijimos que es cosa, pero es en un lugar concreto, en este caso el desierto, que está entre Egipto y la tierra de Canaán, en esa península del Sinaí, donde hay una masa de gente enorme, formada por probablemente millones de personas, donde Dios va a tratar con esa gente, donde Dios va a hablar con ese pueblo y se va a manifestar a ellos de diferentes formas, y los va a estar guiando como un padre guía a su hijo, como un pastor guía a sus ovejas. Y es ahí en el desierto donde reciben la Torá, donde reciben la ley. Es ahí en el desierto donde Dios les demuestra que se puede vivir sin dinero, cosa que algunos dicen: no me vengas con eso porque ya a estas alturas. Les enseñó a vivir sin dinero, les enseñó a vivir sin supermercados, sin móviles, sin ordenadores, sin centros comerciales, sin tarjetas de crédito, sin visa. Dios le enseñó un modelo, un estilo de vida a ese pueblo que es un punto de referencia y un ejemplo para nosotros que vivimos hoy en el siglo XXI. Que creemos que la vida tiene que ser como yo creo y como yo la interpreto y como a mí me parece, y nos olvidamos de que Dios ya nos ha enseñado cómo se debe vivir hoy en día, a pesar de que han pasado pues
muchos años o siglos o milenios desde que esto que voy a leer aconteció. En el capítulo 13 del libro de Números hay un momento en el que 12 personas, escuchen bien esto, 12 personas que son representantes de las 12 tribus o familias del pueblo de Israel, deciden ir a Canaán mientras el pueblo espera en la península del Sinaí. Ellos van no como espías, ya lo expliqué en su día. Una cosa son espías y otra cosa es exploradores. Ellos no fueron a escondidas, ellos fueron a cara descubierta. Ellos estuvieron 40 días desde el desierto del Negev, en el sur de Israel, hasta seguramente los altos del Golán, mucho más allá arriba en el norte. Y ellos van viendo cómo es el país, si tiene agua, si no tiene agua, si es montañoso, si está habitado, si no está habitado, cómo es la gente, qué idioma hablan, qué religión practican, qué dioses adoran, cómo es la gente, si es alta, si es baja, si son muchos, si son pocos. Si hacen todo un informe pormenorizado durante esos 40 días y cuando regresan, comparten lo que ellos han percibido y captado con todo el pueblo que les está esperando. Y en el capítulo 13, repito, versículo 27 dice: y contaron lo siguiente y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Por qué se llama Israel tierra que fluye leche y miel? Usted va a Israel y no ve corriendo ríos de leche por las montañas, ni ve la miel corriendo por las calles. Eso tiene una interpretación. Leche, la leche del higo, ese líquido blanco que suelta el higo, eso es lo que llaman la leche, no se refiere a la leche de la vaca ni de la cabra. Y cuando dice la miel, evidentemente es de las abejas. Es tierra de palmeras y de dátiles, Es una tierra riquísima, una tierra donde prácticamente ya está todo preparado para que ellos entren a disfrutarla. Y dice: nosotros entramos a esa tierra que fluye leche y miel, palmeras y árboles por todas partes, y este es el fruto de ella. Dice que entre dos personas trajeron un racimo de uvas. Pero ¿cómo un racimo de uva entre dos? ¿Cuánto pesaba el racimo de uvas? Bueno, si usted no me cree, venga conmigo ahora en noviembre, que nos vamos a Israel, y usted va a ver el tamaño de las frutas en Israel. Usted va a alucinar el tamaño de las frutas. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Plantada y cosechada en el desierto. Con una calidad impresionante. Y ellos traen un racimo de uvas para decir: fíjense lo productiva y lo rica que es esta tierra. Y dice que la presentan al pueblo, y dice el versículo 28, pero el pueblo que habita en la tierra es fuerte. Empezamos. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb es un hombre muy importante en la Biblia. Yo lo dije en su día, solamente lo recuerdo, es un nombre que está formado por dos palabras: Kol, Lev. Kol en hebreo significa todo, Lev significa corazón. Para diferenciar el nombre del perro, se pronuncia diferente, pero se escribe igual. Caleb es para el hombre, para un nombre propio, es un nombre muy bonito, significa todo corazón. Y si quieres llamar al perro, le llamas Keleb, para diferenciarlo. Keleb significa perro y significa todo corazón. El perro es todo corazón, ¿vale? Y este hombre tenía este nombre, y él es el que hace callar al pueblo delante de Moisés y dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, llevamos 40 días esperándoles y ahora vienen y nos tiran este jarro de agua fría encima. Que si las murallas son muy grandes, que si la gente es muy alta, que si allí está el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo, que si los hijos de Anac. Pero vamos a ver, y comienzan a contaminar y a envenenar al pueblo con un mensaje tan negativo, metiendo miedo en el cuerpo a la gente. Y el miedo paraliza. Y entonces los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Fíjate la diferencia entre lo que dice Caleb y lo que dicen los otros espías, los 10 exploradores. No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura.
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, esto trajo tal desánimo y tal pesimismo y espíritu de derrota al pueblo que dice que toda la noche se la pegaron llorando. Y llegaron a decir lo que vimos la semana pasada: Dios nos sacó al desierto para matarnos porque nos odia. Qué barbaridad, qué disparate, las tonterías que se dicen, aunque te llames cristiano, cuando estás enfadado o cuando estás desanimado, Las peores barbaridades y tonterías y comentarios las hacemos muchas veces cuando estamos desanimados o cuando estamos enfadados. Y después decimos: madre mía lo que hice, madre mía lo que dije. Uno dice: subamos, hombre, subamos, con nosotros está el Señor. Ellos no tienen ningún tipo de apoyo espiritual, ellos no tienen ningún tipo de respaldo, nosotros sí. Y sin embargo los otros dicen: no vamos a poder. 3 cosas me llamaron la atención del informe de estos exploradores. Primero, no podremos subir. Segundo, son más fuertes que nosotros. Y tercero, hablaron mal. La mala actitud, la falta de fe que tenían, la transmitieron y se la contagiaron al pueblo. Qué tremendo, qué cuidado hay que tener con las palabras que salen de nuestra boca, ¿Cuánto daño se puede hacer a un hijo, a una mujer, a una iglesia, a un pastor, a un amigo, a una familia, a un vecino, a un país? ¿Cuánto daño se puede hacer por utilizar mal las palabras? No te puedes ni imaginar. Las palabras tienen un poder increíble. De hecho, hay gente que está marcada desde casi desde la más tierna infancia, aunque ya están casados y tienen hijos y nietos, todavía están marcados con aquella herida que no termina de cicatrizar porque alguien un día le dijo no sé qué. Aquel insulto, aquella humillación, o sabe Dios. No podremos subir. ¿Pero cómo que no podremos subir? Entonces, ¿de qué ha servido todo este tiempo que hemos salido de Egipto? ¿De qué ha servido ver la gloria de Dios? ¿De qué ha servido que el Señor derrotara al faraón en Egipto? ¿Es que acaso no quedó bien claro que el imperio más fuerte que había en aquel momento, que era el imperio del faraón de Egipto, fue incapaz de poder defender a ese país? Y vimos cómo el Señor mandó plagas y cómo hizo señales y cómo hizo prodigio. Y cuenta la Biblia que en las calles donde vivían los egipcios había muerte. Y aquí estaban saltando, cantando y alabando a Dios. ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que hubo una plaga que era la plaga de tinieblas? Que casi se podían cortar con una tijera de lo espeso que eran las tinieblas. Y nosotros en nuestras casas teníamos luz. Y las tinieblas estaban en la casa de los paganos y de los idólatras. ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que Faraón durmió toda una noche rodeado de ranas y de plagas por todas partes y en nuestra casa había paz y estaba la bendición de Dios? ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que cuando llegamos a la frontera del Mar Rojo, que ya no podíamos dar marcha atrás porque venía el Faraón con sus soldados para comernos vivos? Y tampoco podíamos avanzar porque nos íbamos a ahogar todos con nuestras mujeres, nuestros niños y nuestro ganado. ¿Os habéis olvidado cómo Dios hizo un milagro y abrió las aguas del Mar Rojo? ¿Os habéis olvidado de eso? Y cuando querían agua y no había en el desierto, ¿cómo golpeábamos a las piedras y salían agua de su interior? Y cuando un día os quejasteis y queríais comer carne, no sopló el Señor y trajo millones de codornices y comimos carne hasta que ya nos hartamos de comer tanta carne, y maná y esto y aquello y lo más allá. ¿De qué ha servido todo eso? No habéis aprendido nada. Ahora es el último eslabón de la cadena. Lo último que nos queda es entrar y tomar posesión de la tierra. Y ahora vienen estos 10. Ahora vienen estos 10 y desaniman al pueblo y lo contaminan. Y se produce un desastre porque ese día, lo dije el domingo pasado, bíblicamente es el Tisha B'Av, es el día 9 del mes Av. Es decir, marcaron su destino. Las peores desgracias que le han ocurrido al pueblo de Israel siempre han caído el Tisha B'Av, el 9 de Av. ¿Cuándo destruyeron el primer templo de Jerusalén? El 9 de Av. ¿Cuándo destruyeron el segundo templo? El 9 de Av. ¿Cuándo se firmó la solución final en la Segunda Guerra Mundial para matar a todos los judíos? El 9 de Av. ¿Cuándo los reyes católicos echaron de España a los judíos? El 9 de Av. Es que es una detrás de otra. Es decir, llorasteis sin causa. Ahora os voy a dar motivos para que lloréis de verdad. La queja abre la puerta al enemigo, a la derrota, al pesimismo, mata la fe. Y hermanos,
La Biblia nos enseña que cuando nuestra boca, en vez de ser utilizada para bendecir y para tener una actitud de agradecimiento, la utilizamos para quejarnos y para lamentarnos, estamos cavando nuestra propia fosa. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo. No podremos subir. Son más fuertes que nosotros. Increíble. Increíble. Realmente es algo que da una pena tremenda de ver a un pueblo tan bendecido, un pueblo que vio tanto la grandeza de Dios y ahora están en el borde, en la frontera de la tierra prometida y no van a entrar por incredulidad. Aquí vemos un ejemplo perfecto de ese texto de la Biblia que dice, sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Usted puede tener dinero, puede tener lo que usted quiera, todos los títulos honoríficos colgados en la pared y lo que usted quiera. Sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos dice que no entraron porque fueron incrédulos y desobedientes. ¿Y usted cree que eso solamente le pasaba a la gente en el pasado? Pues ¿cuántas personas hoy en día se pierden bendiciones y se cierran ellos mismos las puertas por la forma como viven, por la forma como hablan, por su falta de fe, por su desánimo, que no solamente los destruye a ellos, sino a los que viven con ellos? Por eso repito, qué cuidado tenemos que tener con la forma como hablamos. Bueno, allí Dios toma una decisión tremenda. Capítulo 14, seguimos en el 14 del libro de Números. Allí Dios decide que ese pueblo no va a entrar a la tierra prometida. ¿No queréis entrar? Muy bien, no te preocupes, no vas a entrar. Capítulo 14, verso 13. Moisés respondió al Señor y dijo, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo oirán los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Dios, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías a ellos, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con una columna de nube, y de noche con columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Aquí hay una preocupación tremenda en el corazón de Moisés, porque dice, vamos a ver, Señor, me estás diciendo que los vas ahora a castigar a todos y que me vas a poner a mí como líder o como pastor o como jefe de un pueblo más grande. Señor, pero tú no has pensado lo que van a pensar los egipcios cuando oigan que los mataste a todos en el desierto. La gente va a decir, bueno, pero ¿qué Dios es este? Es un Dios cruel que los saca, les pone el caramelo en la boca, les crea una falsa expectativa. No se preocupen, van a tener un país precioso, un país que fluye leche y miel, un país donde vais a ser libres y poder criar a vuestros hijos y criar vuestros animales, etcétera. Y cuando se animan, llegas y los matas. Pero no puede ser, Señor. ¿Qué van a pensar la gente de ti? Sí, vemos a Moisés preocupado por qué va a pensar la gente de Dios. Y es que Moisés tenía un altísimo concepto de Dios. Moisés sabía perfectamente que eso era una prueba que el Señor le estaba poniendo delante de él para ver cómo él respondía. Aunque el Señor ya había decidido que no iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, que iban a morir todos aquellos que salieron mayores de edad y que entrarían los hijos, Moisés lo que está haciendo en este lugar es decir, Señor, yo no quiero que la gente piense mal de ti, ni se lleven, opiniones equivocadas de ti, si tú destruyes al pueblo. Y le dice algo tremendo Moisés al Señor, si quieres me destruyes a mí, acaba conmigo, borra mi nombre del libro de la vida, le dice en otra ocasión, pero al pueblo no lo toques, para que la gente no diga, el pueblo terminó desesperando a Dios y Dios perdió la paciencia y los destruyó a todos. Increíble, ¿eh? Es increíble. A veces nos preocupamos mucho de la imagen que damos nosotros, ¿no? Nos preocupamos mucho qué pensará la gente de mí. Nos arreglamos, nos vestimos, nos perfumamos, nos cambiamos la camisa, la ropa, porque estamos como preocupados en cierto sentido, ¿no? No lo digo en un sentido negativo por el tema de la imagen, qué va a pensar la gente de mí. Y no has pensado la imagen equivocada o distorsionada que mi vida puede dar acerca de Dios. ¿No lo has pensado nunca? La fama de Dios somos nosotros, para bien o para mal. La gente se acercará y se interesará por Dios y por su palabra en base al testimonio que nosotros le demos o le dejemos de dar. Podemos ser un imán, podemos ser una vida atractiva,
para muchas personas que están buscando respuestas en la vida, o podemos ser una vacuna que espante a la gente y que diga, Dios, pues si los cristianos son como tú, no quiero saber nada de ustedes. Cuidado, porque ahí ellos marcaron su destino, ahí ellos por una mala decisión y por unas malas formas de hablar contaminaron a todo el país, y todo el país sufrió las consecuencias, lamentablemente. Aquí vemos algo muy importante, que el pecado siempre trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? El pecado no es para tomárselo a la ligera. El pecado en este caso trae consecuencias muy severas. No entraron en la tierra prometida. ¿Qué te parece? Tremendo. Murieron en el desierto y perdieron una oportunidad histórica. Fíjate tú, hermano, si me adelanto un poco, cuando 40 años más tarde logran entrar, ya había muerto toda aquella gente y entran otra vez, o entran por primera vez con Josué. Cuando llegan aquellos espías a la casa de aquella Rahab, la ramera, ¿se acuerdan de Jericó? Ella les dice a estos espías, hemos oído lo que el Señor ha hecho por vosotros. Hemos oído las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Hemos oído cómo abrió el Mar Rojo para que ustedes pasaran por tierra seca. Y sabemos que la ciudad de Jericó y todo el país va a caer en vuestras manos. Y por eso vivimos con miedo, por eso hay inseguridad, por eso vivimos herméticamente cerrados. Y nadie entra y nadie sale de Jericó. Fíjate que tenían más temor de Dios y tenían más las ideas claras, los inconversos, que el mismo pueblo de Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Conoces a Dios? Porque en la medida en que tú le conozcas, así vas a vivir. Fíjate, te voy a poner solamente un ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando unos ángeles fueron a la casa de Abraham y le dijeron, venimos a informarte que vamos a la ciudad de Sodoma y Gomorra y la vamos a destruir? ¿Os acordáis de ese pasaje? ¿Qué le dijo Abraham al Señor? ¿Cómo? ¿Que vas a destruir Sodoma y Gomorra? No puede ser, Señor. Si en esa ciudad viven 50 justos, 50 creyentes que te aman, que te adoran y que te honran, tú no puedes destruir toda una ciudad dejando a tus 50 justos dentro de la ciudad. Y el Señor le dice, bueno, si hay 50 no la destruyo. Y Abraham dice, pero si me ha dicho que la va a destruir, a lo mejor no hay 50, a lo mejor hay 45. Y el Señor le dice, si hay 45 no la destruyo. ¿Y si hay 40? Tampoco. ¿Y si hay 35? Tampoco. ¿Y si hay 30? ¿Por qué está ahí como negociando, en el buen sentido de la palabra, Abraham con Dios? ¿Por qué está barajando cifras, que si 30, que si 40, que si 45? ¿Por qué está? Porque Abraham conocía a Dios. Y Abraham sabía perfectamente que Dios siempre ha marcado una diferencia entre el Hijo de Dios, entre el justo y el injusto. Y Abraham sabía, y nosotros tenemos que saber, que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, Dios no te va a tratar igual a ti que a uno que odia y desprecia y rechaza al Señor. Hay una diferencia. Tú no tratas igual a tu hijo que al hijo del vecino. Lo puedes apreciar, lo puedes querer, puedes jugar con él, pero tu hijo es tu hijo, amigo. Y el Señor sabe perfectamente quién le ama, quién le adora, quién va en serio y quién le rechaza. Y tenemos que meternos en la cabeza, tenemos que interiorizar esta verdad en nuestros corazones, de que Dios no va a tratar exactamente igual al que lleva una vida desordenada y una vida que es un auténtico desastre, que aquel que lleva una vida en orden, en obediencia y en santidad al Señor. Por eso tú no tienes que quejarte, porque si tú has puesto tu vida y tu confianza en las manos del Señor, dice la Biblia, que todo te saldrá bien. ¿O no dice eso la Biblia? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Medita en la palabra de Dios de noche y de día, y así harás prosperar tu camino, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Eso dice la Biblia. O esto es verdad o esto es mentira, no hay otra. Y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿A quién me van a seguir? ¿A mí? ¿Al que he puesto mi confianza en el Señor? Y me compara con un árbol plantado no en un desierto que se muere, se seca, sino como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dice que su hoja no cae, da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Dice, no así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Siempre hay una diferencia, siempre ha habido una diferencia, y siempre la habrá entre aquel que pone su confianza en Dios y aquel que pone su confianza en los santeros o en los brujos, o sabe Dios en quién. Siempre ha habido una diferencia. Nosotros podemos vivir en paz en medio de la tormenta. El que no tiene a Dios se amarga, se deprime, se desespera, piensa hasta en quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no tiene a un Dios de paz que cuida de su vida. ¿Cuántos dicen amén? El creyente puede dormir en paz en medio de la tormenta.
A ver, ponme un ejemplo bíblico. Venga, toma este. La Biblia dice que Pablo estaba en medio de la tormenta y se levanta por la mañana y dice, ¿sabéis? Llevamos ya 3 semanas sin comer. No hay sol, ni luna, ni estrellas. Aquí no hay GPS. Aquí no hay nada que nos indique. Estamos perdidos. Pero anoche el Señor estuvo a mi lado. Y el Señor me dijo que si permanecemos juntos, nadie va a morir. Es increíble. Un preso, un hombre que va condenado seguramente a muerte en Roma. Pero dice, anoche el Señor estuvo conmigo. Estaba en medio de la tormenta, sí. Se mareaba como los demás, sí. Iba preso como los demás, sí. Pero amigo, la presencia del Señor no lo abandonó en ningún momento. ¿Ves a José? Aparentemente todo le sale mal. Los hermanos lo venden, lo odian, lo desprecian, no lo pueden ver en pintura. Llega a Egipto por llevar una vida recta, lo meten en la cárcel injustamente. Pero siempre dice la Biblia, pero el Señor estaba con José. Siempre hay una diferencia entre el que cree y en el que se niega a creer. Y eso tú tienes que meterlo en la cabeza. El Señor está conmigo, nadie podrá contra mí. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios vivo y es un Dios bueno. Y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Estos espías vienen y ¿qué es lo que cuentan? Lo que tienen en su corazón. No dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos vieron racimos de uvas impresionantes. Ellos vieron un país hermoso, la tierra de Dios. Pero como iban mal, con una mala actitud, lo que vieron no les sirvió absolutamente para nada. ¿Saben, hermanos? El que no quiere cambiar, el que no quiere creer, ni viendo los mayores milagros, creerá y recibirá la bendición de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo que es el 4 del capítulo 14, donde aparece la palabra capitán. Yo la busqué porque me llamó la atención. Cuando ellos dicen, bueno, mira, a la tierra no vamos a subir porque es imposible. ¿Qué hacemos? Dice el capítulo 14, verso 4. Decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. La palabra que aparece ahí por capitán es la palabra hebrea Rosh. No dice Melech, podría ser un rey, dice Rosh. Rosh, la traducción literal es cabeza, pero lo que están diciendo ellos, vamos a ponernos bajo otra autoridad espiritual. Esto es muy fuerte, ¿eh? Cuando ellos dicen, nombremos a un capitán, no están diciendo, bueno, nos quitamos a Moisés y a Aarón de encima, nombramos a otro hombre y él ahora va a ser nuestra autoridad. No, es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. No es simplemente nos vamos a quitar lo físico, a Moisés y a Aarón, sino que nos vamos a quitar la cobertura espiritual de encima, porque queremos ponernos bajo otra cobertura espiritual. Esto es terrible. Están dándole las espaldas descaradamente a Dios. Dios nos ha defraudado. Con Dios todo nos ha salido mal y ahora lo que quiero es cambiar de Dios. Increíble. Ahora, cuando uno tiene claro que la autoridad y la cabeza sobre su vida es Dios, ¿lo tenemos claro, hermanos? Cuando uno tiene claro que nuestra autoridad y nuestra cabeza es Dios, tenemos que darnos cuenta de que ese Dios nos ha revelado principios en la Biblia que funcionan sí o sí. Yo estuve durante varias semanas diciendo cosas como estas. La queja, la duda, el lamento cierra las puertas y espanta y aleja la bendición de Dios. Pero yo dije en unas ocasiones, y quiero recordarles, que hay actos naturales, cosas que podemos hacer que cambian el mundo espiritual. Y les voy a poner varios ejemplos. Hice aquí una pequeña lista para no olvidarme de ninguno. ¿Se acuerdan ustedes cuando un profeta llegó en una ocasión a la casa de una pobre viuda que se estaba muriendo de hambre? Le dice, no te preocupes, la bendición de Dios va a estar en esta casa. No va a faltar el aceite en tu vasija. Claro, en aquel tiempo el aceite era el oro líquido, era algo muy importante. Dice, tú vete por la calle, pídele a tus vecinas, pídele vasijas vacías. Y con la que tienes en casa, aunque sea poquito, cada vasija que te traiga tus hijos o tus vecinas, tú la vas llenando con la que tienes. Cuando esté llena, que te traigan otra. Y vas llenando, siempre con la misma. Dice, ya tengo todas las vasijas llenas. Dice, busca más. Y es esta vasija llenando un montón de vasijas y nunca se agotaba.
Y cuando ya no tenía más vasijas, dice que ya no salió más aceite. Si ella hubiera dicho, esto es un imposible, esto es una locura, yo no puedo llenar con una lata de aceite de 1 litro 50 latas de aceite vacías que cada una contiene 1 litro, es imposible, esto no encaja. Pero lo que para nosotros muchas veces es la realidad o lo lógico, a veces se nos vuelve en nuestra contra. Y a veces aceptamos la realidad como la voluntad de Dios, y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos autoridad y poder en el nombre del Señor para cambiar muchas veces la dichosa realidad que es la que nos impide avanzar y ver la gloria del Señor en nuestra vida. Ya sé que humanamente hablando es un disparate lo que te estoy diciendo, que con una vasija vas a llenar 50, pero tú fíjate de lo que te estoy diciendo. Tú haz un acto. Tú haz un acto físico, que lo puedes hacer. No te estoy pidiendo que vayas a la luna y me la bajes. Te estoy pidiendo que vayas simplemente buscando latas vacías por la calle. ¿Lo puedes hacer, sí o no? Sí, pues haz lo que puedes y Dios hará lo que tú no puedes. Así de claro. Cuando Jesús llega a las bodas de Caná de Galilea y le dicen, no hay vino, pero hay tinajas. Dice, bueno, no hay vino, ¿vale? Lo que tienen que hacer es llenar estas tinajas de agua hasta arriba. Cada tinaja eran 100 litros de agua, Llenen las tinajas de agua hasta arriba. Y cuando estén hasta arriba me avisan. Las llenaron todas. Cosa que ellos podían hacer. El Señor no movió ni un dedo. Porque lo que tú puedes hacer, lo tienes que hacer tú, no el Señor. Señor, ya hemos llenado todas las tinajas como tú mandaste hasta arriba de agua. Muy bien. Ahora metan ¿cómo se llama? El caso, ¿no? Y pónganse el cucharón. Y pónganse a servir. Pero claro, el sirviente dirá, si yo me acerco a mi amo y yo meto el cucharón y le voy a servir así, lo que yo le voy a servir es agua. Y me va a meter una cuerada que me voy a enterar. Va a pensar que le estoy tomando el pelo. Pero es que él me ha dicho que cuando pidan vino, que meta el cucharón y que sirva. Eso fue lo que hicieron. Dice la Biblia que cuando metieron el cucharón para servir el agua, en ese acto de fe, el agua se había convertido en vino. El agua se va a convertir en vino cuando tú quieras. Yo ya he dado la orden al H2O para que cambie de esencia y se convierta de agua en vino. No hay nada más diferente que agua en vino. Huele diferente, la esencia es diferente, el olor, el sabor es diferente, pero se va a cambiar de agua en vino cuando tú digas, no cuando yo quiera. Hay mucha gente que dice, bueno, cuando Dios quiera, pero eso es como una excusa para no hacer la parte que te corresponde hacer. ¿Cuándo se abrió el río Jordán? ¿Cuándo? Dice la Biblia, cuando se mojen la planta de vuestros pies en agua. Cuando se mojen la planta de vuestros pies en agua, el río Jordán irá. Mientras tanto, estamos esperando. Podían haber tardado 3 días, 1 semana, 15 días, 1 mes, 20 años. Y el mar y el río no se abría. En el momento en el que ellos metieron la planta de sus pies en el río, automáticamente las aguas se abrieron. ¿Cuántos dicen amén? Jesús llega al cementerio donde su amigo Lázaro está muerto. Hay una piedra enorme en la puerta que tapa herméticamente la tumba de su amigo. Y le dice el Señor, quiten la piedra. Y le dicen al Señor, Señor, es que ella huele. Quiten la piedra. Cuando quitaron la piedra, hicieron ese esfuerzo, ese acto físico, el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestra parte, tengan ustedes la completa seguridad de que el Señor hará siempre su parte. ¿Cuántos dicen amén? Pero no puedes pretender que Dios lo haga todo, porque siempre hay una parte pequeña que nosotros podemos hacer, y en ese acto de obediencia, en ese acto de fe, es cuando se produce el milagro. Y el último ejemplo que te pongo, cuando el Señor resucita y se va al mar de Galilea, arriba al norte de Israel, y le pregunta a sus discípulos, ¿habéis pescado algo? ¿Cuál fue la respuesta? Nada. Toda la noche lo hemos estado intentando y no hemos pescado nada. Jesús dijo, echen la red a la derecha. Podía haber dicho a la izquierda, podía haber dicho adelante, podía haber dicho detrás. Dijo a la derecha. Le acabamos de decir, pero ya lo hemos hecho toda la noche. ¿Otra vez para qué? Tú hazlo y punto, y cállate. Dice que cuando hicieron así, echaron la red, dice que casi se les rompe y tuvieron que hacer señas a los compañeros para que vinieran de otras barcas a compartir la bendición. ¿Cuántas personas tienen encima de su cabeza detenida la bendición? Porque no se mueven, no hacen nada. Y cuando tú hagas tu parte, el Señor hará
siempre su parte. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos 10 hombres que contaminaron al pueblo, todos murieron el mismo día. ¿Sabían eso? Quiero llevarles a Números capítulo 14, verso 36. Números 14, del 36 en adelante dice: los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Dios. Así, de un plumazo. ¿Qué te parece, amigo? La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Esta gente, en vez de fiarse de lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, en vez de decir, no, a mí qué más me da que viva el amorreo, el jebuseo, el cananeo, los amalecitas, ¿qué más da? Dijo Caleb: los vamos a comer como al pan, Dios está con nosotros. En vez de creer a Dios y a sus promesas y a sus siervos, lo que hicieron fue creerle a estos 10. Y al final se equivocaron por depositar su fe y su confianza en los hombres. Estos hombres perdieron la vida, perdieron una oportunidad histórica. Ahí tenían la tierra, no la aprovecharon, no entraron en ella, porque hablaron mal y prefirieron creerle a los hombres que creerle a Dios. Ay, amigo, ¿sabes cuántas personas a lo largo de la historia han vendido todo? Te podría hablar de cantidad de ejemplos. Han vendido todo: casa, coches, propiedades, todo. Se han vestido, se han comprado túnicas blancas, se han subido a lo alto de las montañas. ¿Por qué? Porque el líder de su religión o de su secta o de la vaina que sea les comió la cabeza y les dijo: en el año 2000 se acaba el mundo. Y la gente le creyó al líder, se subieron a lo alto de la montaña y allí estuvieron esperando. Creo que todavía siguen allí en la montaña. 16 años más tarde, ahí siguen todavía allá arriba encaramados. Porque le creyeron al hombre en vez de creerle a Dios. Cuando el Señor dice el día y la hora, nadie lo sabe. Y ahora viene y dice que viene mañana por la mañana a las 3. Por creer en el hombre, ¿cuántas personas han perdido su vida? Por creer en las promesas de los hombres, ¿cuántas personas han hecho locura y han cometido barbaridades y han perdido dinero y han dado lugar a falsas expectativas por creer en el hombre? Mire, hermano, la fe que muchos tienen en los hombres, si la hubieran depositado en el Señor, ¿cuántas bendiciones podrían tener hoy en día si hubieran puesto su confianza en el Señor? ¿Cuántos médicos han dicho: te quedan 3 meses de vida, te queda poco tiempo? Yo tengo el tiempo que Dios diga, no el tiempo que tú digas, amigo, porque yo no nací cuando quise ni me moriré cuando yo quiera, sino que eso está en las manos del Señor. Pero, hermano, cuando compres un periódico, es un periódico, ¿sabe? No es la Biblia. Es la Biblia en la que tenemos que creer, en las promesas del Señor. No creer en lo que dicen los hombres, que hoy te dicen blanco y mañana te dicen amarillo. Hoy te dicen que voy y mañana te dicen que no voy. Pero creamos en el Señor. Dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Termino. 40 años más tarde entraron a la tierra prometida. ¿Saben lo que pasó? Milagro tras milagro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Se perdieron la bendición 40 años atrás. No te pierdas ni una sola bendición más del Señor. Dios tiene todo preparado para que tu vida sea una vida de paz, una vida de bendición, pero que tienes que poner tu confianza y depositar tu vida es en las manos del Señor. Y fiarte del Señor de todo corazón. Y si es un trabajo, y si es lo que sea, tú confía en el Señor, que el Señor sabe lo que tú necesitas y lo que no necesitas. Él sabe qué puerta abrirte y qué puerta cerrarte. Y te recuerdo que puerta que Dios abre, nadie la va a cerrar. Puerta que Dios cierra, nadie te la va a abrir, ni tú mismo. Por lo tanto, aquí tenemos la palabra, la presencia del Señor está esta tarde con nosotros y queremos ahora orar. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, no quiero que a través de mis labios, a través de mi boca, yo cierre la puerta a la bendición de Dios en mi vida. ¿Quieres ser un joven? ¿Quieres ser una persona usada y bendecida por el Señor? Pues métete en la palabra, hombre. Lo que no puede ser es que dediques más tiempo a estar chateando y a estar delante de una computadora haciendo no sé qué, que conociendo a tu Dios a través de la palabra escrita y revelada que tenemos gracias a Él en nuestro propio idioma. Como dije anoche, detrás de cada palabra de nuestra Biblia hay mucha sangre derramada.
Hay gente que dio su vida para que tú tengas esa Biblia en tu idioma y la puedas devorar y aprender y conocer el corazón y la esencia de tu Dios. Han habido hermanos que han sido quemados en hogueras, hermanos que han muerto crucificados, torturados, para que la palabra de Dios fuera de generación en generación un legado y el pueblo de Dios supiera a qué agarrarse en momentos de crisis y en momentos de necesidad. Y estamos sin lugar a dudas en los últimos tiempos. Somos en este momento la última generación y la más cercana a los acontecimientos finales que ninguna otra generación a lo largo de la historia. Pablo, cuando escribía sus cartas y hablaba del futuro, de la escatología bíblica, él hablaba creyendo que él iba a ser arrebatado y que no iba a experimentar la muerte, sino que iba a ser llevado a la presencia del Señor, pero no fue así. Hay cosas que aún no han ocurrido, pero no porque el Señor se haya olvidado de cumplir sus promesas, sino porque le está dando tiempo a la iglesia para que se quite todas las manchas y todas las arrugas que ha ido adquiriendo a lo largo de la historia, y para que millones de inconversos que en este momento se irían derecho a la condenación eterna tengan la posibilidad de tener un encuentro y una experiencia personal con Cristo. Dice la palabra de Dios que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, deseando, anhelando que todos procedan al arrepentimiento. Así que si en esta mañana entre nosotros aquí o ahí en esas retransmisiones en directo que estamos haciendo en este momento, hay personas que no le han entregado su vida a Cristo, espero que hoy lo hagas, porque mañana tal vez será demasiado tarde. Si nosotros solamente tuviéramos el Antiguo Testamento y nunca tuviéramos acceso al Nuevo Testamento, llegaríamos al poco tiempo a la conclusión de que los profetas hablaron de dos venidas del Mesías a este mundo. Una primera venida como siervo sufriente, y el animal que se utiliza metafóricamente para representar esa venida es el cordero. El animal que se utilizaba en los sacrificios en el templo de Jerusalén. Pero también los profetas, y sobre todo Isaías, que es el que más habló de este tema, hablaban de que el Mesías vendría una segunda vez, pero no como un cordero sufriente y obediente hasta la muerte, sino como un león triunfante y glorioso. Y sabemos que la primera venida del Señor se cumplió perfectamente, no hubo ni una sola palabra que no se cumpliera. Amén, hermanos. Hay más de 150 profecías que se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde dónde iba a nacer, hasta dónde iba a morir, cómo iba a morir, etcétera, etcétera. Pero sin embargo quedan todavía cientos de profecías relacionadas con la segunda venida del Señor Jesús. Y en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, se usaron dos palabras diferentes para diferenciar la primera de la segunda venida de Jesús. Para hacer referencia a la primera venida del Señor Jesucristo, los autores del Nuevo Testamento emplearon la palabra epifanía. Y para hacer referencia a la segunda aparición visible del Mesías, utilizaron la palabra parausía, para separar, para distinguir una venida de la otra. Sabemos que todo lo que tenía que suceder en la primera venida del Mesías ya se cumplió. Todo. Una de las últimas expresiones, una de las últimas palabras de Cristo en la cruz fueron: consumado es. Se acabó. Todo está pagado, todo está cumplido. Y cuando Él resucitó al tercer día, se encuentra con unos discípulos que iban camino hacia Maús, tristes, porque habían perdido la presencia del Señor en sus vidas. Y Él dice que se les presentó y empezó desde los profetas, desde la ley, pasando por los salmos y por todos y cada uno de los libros del Antiguo Testamento, a abrirles el corazón y a explicarles que todo era necesario que se cumpliera y que sucediera tal y como ocurrió. Y dice que mientras el Señor les abría las Escrituras, sus corazones
comenzaron a latir con más velocidad, y por eso dice en español, en castellano, que ardían sus corazones. El bombeo del corazón, la sangre comenzó a bombear con una velocidad fuera de lo habitual, y comenzaron a decir, ¿pero qué nos pasa? Es como si sufriéramos una especie de taquicardia, de infarto, y es que la palabra de Dios bombea la sangre y le da vida, y te despierta y te sacude y te levanta del adormecimiento espiritual. Y entonces dice que seguían con él, y cuando lo vieron dice que lo reconocieron. Antes no lo habían reconocido, pero cuando él les abrió las escrituras, dice que reconocían que el que hablaba con ellos era el Mesías resucitado. Pero el Señor Jesucristo, cuando se despidió de sus discípulos, le dio muchas instrucciones. Y una de las cosas muy interesantes que dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Turbarse significa cuando había agua y en el fondo había como barro, y movían el fondo y se quedaba el agua turbia. Que nadie os mueva al piso, que nadie os perturbe, que nadie envenene vuestra fe. No se turbe vuestro corazón, mantenerlo limpio. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y entonces por ahí se levanta uno de sus discípulos y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y le dijo: yo soy el camino, y la vida, y la verdad. Y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Entonces otro discípulo aprovecha la ocasión y dice: Señor, muéstranos al Padre y ya con eso me quedo satisfecho. Y es entonces cuando el Señor le dice a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no os habéis dado cuenta que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amados, el Señor Jesucristo sembró en sus corazones la esperanza de que primero no quedarían huérfanos. Me voy, pero vendré a vosotros. Y más adelante habló en plural y dice: vendremos y haremos morada en vuestros corazones. Y les dijo algo interesantísimo: me voy, pero vendré otra vez. Aleluya. Podía haberse ido y no volver nunca más. Igualmente nos hubiéramos enamorado del Señor, ¿sí o no? Igualmente seríamos cristianos. Bueno, murió, resucitó, se fue y gloria a Dios. No, pero es que Él dijo: me voy, pero tranquilos, vengo otra vez. Pero la cruda realidad es que aún no ha venido. Y no podemos espiritualizar esta promesa. No, las promesas no se pueden espiritualizar. Hay que interpretarlas literalmente. Me preguntaba antes una hermana: ¿qué significa eso de hermenéutica? Porque por ahí hay un libro que el Señor nos permitió publicar llamado Hermenéutica y Homilética. Mire, la hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Porque la Biblia no se puede interpretar desde un punto de vista puramente, digamos, personal. Yo creo, a mí me parece, yo siento. No, eso no funciona así. Hay reglas fijas, reglas que no se pueden mover, que usted tiene que respetarlas. Por ejemplo, una de esas muchas reglas dice que un texto fuera de su contexto forma un pretexto. Otra regla de oro de la hermenéutica dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Y así hay muchas reglas. Usted tiene que saber si esa es una promesa o es una profecía, si es una promesa para usted o era una promesa para una persona o era una promesa para el pueblo de Israel. Usted tiene que saber si ese texto es literal o utiliza un lenguaje figurado y simbólico. Usted tiene que saber el contexto histórico. Tantas reglas y cosas que son fundamentales para que no esté creyendo en algo que a usted no le va a corresponder ver ni experimentar. Y por eso hay muchas personas que salen desilusionadas de las iglesias, porque les han dado promesas, les han dado profecías, pero no tienen un fundamento bíblico. Y la gente, cuando ve que pasa el tiempo y no se cumple la promesa que te hicieron o la profecía que te dieron, se desaniman
y empiezan a dudar de todo y de todos. Pero nuestro Dios lo que promete lo cumple, amén, hermanos. Y en Cristo, en Él, no en mí, en Cristo todas las promesas son sí y amén. La palabra amén es una de las palabras más conocidas del idioma hebreo. Aparece miles de veces en la Biblia. De hecho, si usted analiza prácticamente casi, yo diría que todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra amén. Mateo termina con amén, Marcos termina con amén. Es una palabra tremendamente interesante. Y nos habla acerca de la fidelidad de Dios. Nos habla acerca de que Dios, en su soberanía, decidió darnos más de 7,000 promesas para cada momento y circunstancia de la vida en la que nos encontremos. Hay promesas condicionales, hay promesas incondicionales, es decir, hay promesas que sí o sí se van a cumplir independientemente de su estado de ánimo o de su conducta o comportamiento. Por el contrario, hay promesas que depende de cómo usted actúe, de cómo usted se comporte, se cumple o no la promesa. ¿Se da cuenta? Pero una de las promesas que el Señor dio es que volveré otra vez. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No tenemos respuestas a todas estas preguntas, pero algunas sí. Por ejemplo, la Biblia dice que ¿a dónde volverá el Señor? Volverá y pondrá sus pies en el monte de los olivos, que está enfrente de la ciudad de Jerusalén, y cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, ese monte que hemos pisado tantas veces, ¿verdad? Dice que se partirá y se hará un valle gigantesco, y en ese valle el Señor juzgará a las naciones y a muchas personas, y de ese valle saldrán de su interior ríos de agua viva que irán en varias direcciones, y en una de las direcciones que irá, dice que entrarán en el Yam HaMelach, o el mar de la sal, o más conocido vulgarmente con el nombre del mar muerto. Y dice que cuando esas aguas vivas entran dentro del mar muerto, comienza a florecer la vida, comienzan a salir miles y miles de peces de todos los colores y tamaños. Y toda la orografía, toda la moral, todo el aspecto social del mundo cambia radicalmente. Así que sabemos dónde va a venir. Sabemos cómo va a venir, porque dice que vendrá en una nube. Y tenemos muchos datos acerca de ese acontecimiento tremendo, porque dice que cuando Él venga en su segunda venida, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya, tremendo, maravilloso esto. Lo cual significa que habrá miles y miles de creyentes que cuando previamente se han llevado, succionados, arrebatados, póngale el adjetivo que quiera, no habrán experimentado muerte, y vendremos con Cristo juntamente con Él para reinar en una etapa de la historia que se conoce como el milenio, el reinado milenial del Mesías, donde el mundo volverá a los tiempos de Adán y Eva, a los tiempos del jardín del Edén, donde dice que los leones no eran animales carnívoros, sino animales herbívoros. Y el león comerá paja, y el niño podrá jugar con el áspid, con la serpiente, y el lobo y el cordero morarán juntos. Y no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza. Y todas las naciones que hubieran sido salvas tendrán que subir todos los años en la época de octubre más o menos a celebrar la fiesta de de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, adorar al Rey, y la nación que no suba ese año no caerá lluvia sobre ellos. Será un tiempo glorioso. Y ahí se cumplirán las 3 profecías que faltan por cumplirse de aquel paquete profético de 7 profecías que el ángel Gabriel le dio a María cuando le dijo: tendrás un hijo, llamará su nombre Jesús, su nombre será grande, y tantas cosas. Pero al final le dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero antes de que venga todo eso, hay señales que nos están indicando el tiempo en el que estamos. Y yo quiero en esta mañana
llevarles a un pasaje de la Biblia para que veamos en qué momento nos encontramos ahora mismo como cristianos, como iglesia, para saber cómo comportarnos, cómo actuar y cuáles son las señales que veremos y cuáles son las señales que no veremos, porque no nos corresponde a nosotros. Porque escuche esto y apréndalo. El tiempo en el que vivimos nos indica la señal que veremos. Y la señal que veremos indica el tiempo en el que estamos. Fácil, ¿no? Por ejemplo, Jesús dijo en cierta ocasión, cuando los judíos le pedían que hiciera señales para que creyeran en él, él dijo: ustedes son una generación perversa y maligna, y no van a ver muchas señales, pero sí van a ver una. Y a esa señal el Señor le puso nombre y le dijo: esta generación verá la generación del profeta Jonás. Fíjense a qué tiempo se remonta el Señor: a los tiempos del profeta Jonás, aquel profeta que recibió la orden de ir a Nínive a predicar y tomó un barco en Jope o en Jaffa en dirección contraria, rumbo a un pueblo del sur de España que se llama Tarsis. Y dice la Biblia que fue arrojado por la borda y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez. Y Jesús dice: esa es la señal que ustedes verán, la señal del profeta Jonás. Pero en esta ocasión no van a meter en lo profundo de un pez a una persona, sino que a mí, el Hijo del Hombre, me van a sepultar, me van a meter debajo de la tierra y estaré 3 días y 3 noches. Y al tercer día, así como Jonás fue vomitado por el pez, la tierra me vomitará, y entonces yo resucitaré. Y esa es la señal que ustedes verán. Pero nosotros no vimos ni vamos a ver esa señal, porque Jesús ya murió y nunca más volverá a morir y a resucitar. Amén, hermanos. Nosotros no vimos la señal del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. No estuvimos allí, hermanos. Sabemos lo que pasó porque Lucas lo cuenta en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero yo no estuve allí. Yo no sé cómo fue eso del viento recio ni las lenguas que se aparecieron. Yo no estuve en aquel lugar. A lo largo de la historia Dios ha dado señales para que el pueblo de Dios supiera en todo momento en qué momento y en qué etapa de la historia se encontraba. Y la pregunta es: ¿y nosotros, hermanos? En la recta final de los tiempos de la iglesia, ¿dónde nos encontramos? Vengan conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, si han traído sus Biblias. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, a partir del versículo 1, la palabra del Señor dice así: pero con respecto a la venida. ¿Alguien se acuerda de las 2 palabras que acabo de enseñar que hacen referencia a las venidas del Señor? Una era Epifanía, que era la primera venida, y otra era Parousia, que era la segunda. La palabra que aparece aquí en el versículo 1 para venida es Parousia. Es decir, con respecto a la segunda, no a la primera, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? El Señor. No vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí dice cuándo va a venir y cuándo no va a venir. Miren, les voy a poner una prueba. Vamos a hacer una prueba. Esto está saliendo al aire en directo. Nos están viendo de muchas naciones y centenares, miles de personas estarán viendo esto ahora o más tarde. ¿Hoy qué día es? Por favor, alguien me recuerda el día, porque a veces no sé ni dónde estoy ni qué día es. ¿20 qué? 23 de junio. En España, en mi casa, son las 6:25 de la tarde. ¿Aquí qué hora es, por favor? Ok. Año 2023, ¿sí? Hoy, escuchen bien esto. Entonces está grabando y ahí va a quedar. Hoy no va a venir el Señor Jesucristo.
Pastor, ¿qué ha dicho usted? Si no me ha entendido, se lo vuelvo a repetir. Hoy no va a venir el Señor Jesús. Usted va a comer ahí, después celebraremos los bautismos, tendremos un culto a la tarde y cuando nos marchemos de aquí a la noche o cuando sea, usted sabrá si le mentí o le dije la verdad. Pero vuelvo a repetir por tercera vez, hoy no va a venir el Señor Jesús. Si al final del día nos encontramos allá arriba en la gloria, les tendré que pedir perdón a todos ustedes por haberme equivocado. Pero si al salir por esas puertas esta tarde no vino el Señor, no tienen que decirme nada, no lo necesito, pero usted recordará toda la vida que yo me atreví a decir en público, delante de cientos de personas, que hoy no iba a venir el Señor Jesús. ¿Y en qué se basa usted para decir eso? ¿En qué me baso yo? En las Sagradas Escrituras. ¿Le parece poco? En la Biblia, en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el Señor no vendrá, lo acabo de leer, no vendré, no voy a volver hasta que se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es la misma persona, pero dos expresiones diferentes. Se le menciona como el hijo de pecado, se le menciona como el hijo de perdición. Versículo 8 como el inicuo. La palabra inicuo significa malvado, injusto. El único que lo llama anticristo, anti-Mashiach, es Juan. Daniel lo llama el cuerno pequeño y recibe diferentes nombres para conocer su naturaleza, para conocer cómo actúa, cómo es, cómo piensa, cómo obra, ¿verdad? Y el Señor dice, yo no voy a venir hasta que ese hombre inicuo, perverso, se manifieste y aparte la apostasía sea un hecho entre ustedes. Definamos entonces lo que es la apostasía. ¿Le parece? La apostasía es la pérdida de valores absolutos y donde los absolutos se convierten en relativos. La pérdida de moral, la pérdida de respeto, la pérdida de toda esencia de cristianismo sobre la faz de la tierra, donde los hijos mandan sobre los padres y los padres son los servidores de los hijos, en vez de los hijos honrar a sus padres. En mi época, cuando se me ocurría hablar delante de los adultos cuando ellos estaban en plena conversación, siempre me decían, cuando los padres o cuando los mayores hablan, los niños se callan. Hoy en día es al revés. Cuando el niño habla, el abuelo se tiene que callar, la abuela se calla, el padre se calla, porque está hablando el nene, está hablando el niño. Y me tengo que morder la lengua para no utilizar otras palabras. Si a mí se me ocurría decirle a mi padre, no, eso no es así, papá, eso no es así, mamá. Como hoy en día, que la madre está contando algo a una hermana, a una vecina o a alguien y el niño dice, no, eso no es así. La cabeza como los búhos a mí me daría así vuelta en 360 grados. Porque en aquella época simplemente una mirada del viejo, de tu padre, te transmitía un mensaje subliminal que tú lo entendías al momento. Cuando íbamos de visita, mi padre siempre me decía, no me hagas pasar vergüenza. Cuando te ofrezcan comida, di que no quieres comer aunque te estés muriendo de hambre. No toques nada, no te lleves nada a los bolsillos. Compórtate porque si no te vas a enterar. Si por casualidad se me olvidaba lo que mi padre me había recién dicho, simplemente me miraba y me estaba diciendo, cuando llegues a casa, te voy a dar una tunda que no te vas a olvidar de ella en toda tu vida. Hoy en día, ni tirándole piedras al pibe responde. Lo miras, no entiende nada. Pero no solamente en la familia se ha producido un deterioro terrible, sino que hoy en día nos enseñan que hay muchos tipos de familia diferentes. ¿Ah, sí? Claro, muchos tipos de familias. Y no saben que cuando Dios instituyó y creó la familia, la creó para que un hombre fuera fiel a una mujer y una mujer fuera fiel a un hombre.
Y en el nombre de hombre y en el nombre mujer, Ish, Isha, aparece el nombre de Dios en la primera y en la última letra del hombre y de la mujer. Y si quitamos esas dos letras, la Yod y la Hei, del nombre hombre y del nombre mujer, lo que queda sería fuego y destrucción. Y el hombre intenta desafiar a Dios, tratando de imponernos a la fuerza. Ya con nosotros no puede porque ya somos grandes, pero lo que hacen es que se meten en las escuelas y comienzan a enseñarle a los niños otros modelos de vida y de familia y otros valores o principios, ¿verdad? Y uno queda aterrorizado de ver lo que las criaturas están escuchando y aprendiendo en las escuelas hoy en día. No sé aquí, pero en Europa hasta te amenazan que si por casualidad tú como padre cristiano, como hombre y mujer de valores y de principios morales y espirituales, sacas a tu niño de la escuela y ese día que van a dar esa clase de cosas terribles, no mandas al niño a la escuela, a los 5 minutos tienes a la policía en la puerta de tu casa y te llevan detenido por no haber mandado al niño a la escuela. Pero no solamente vemos, como digo, en la familia un desastre, sino en muchas iglesias también. Y muchas iglesias, más que predicar la palabra y la sana doctrina, parecen circos, donde te encuentras a un tipo ladrando como un perro rabioso, o al otro haciendo la gallina tratando de poner un huevo que nunca lo pone, dicho sea de paso, o al otro diciendo que es el león de la tribu de Judá y rugiendo como un león, o te encuentras al otro diciendo que tienes que hacer un pacto porque si no haces un pacto con él, y siempre el pacto va con dinero, lógicamente, Dios no te va a bendecir. Y si por casualidad se te ocurre llevarle la contraria al que predica porque está enseñando un disparate en vez de sana doctrina, te amenaza y te dice respete al ungido de Jehová y tenga cuidado si se va de la iglesia porque usted es un rebelde y la bendición de Dios no va a estar con su vida y maldiciones y tantas barbaridades y disparates que en la gente ingenua dicen amén y no se van por miedo al hombre más que por temor a Dios y respeto a su palabra. Y estamos viendo cosas tremendas en el pueblo de Dios, cosas que hace años eran impensables que ocurrieran. Recuerdo que un día en una reunión de pastores en Madrid se levantó un pastor y dijo que él quería traer de invitado de los Estados Unidos a un predicador y quería que todos los pastores y las iglesias se unieran para hacer cultos unidos. Y a mí se me ocurrió levantar la mano y preguntarle, ¿y este pastor, este invitado que usted quiere traer, cómo es su ministerio? ¿Qué enseña este hermano? ¿Qué línea lleva? Y dice, bueno, este hermano ha recibido una revelación nueva del Espíritu Santo. Y yo dije, ya empezamos mal. ¿Cómo que una revelación nueva? No hay una revelación nueva. Todas las revelaciones ya están aquí. Y si usted dice que ha recibido una revelación nueva que no está aquí, eso no es de Dios. Así que ya empezamos mal. Pero bueno, me picó la curiosidad y le dije, ¿cuál es la revelación nueva de este caballero? Y me dice, el Espíritu le ha puesto en su corazón. Qué lenguaje tan espiritual, ¿verdad? El Espíritu le ha puesto en su corazón. ¡Oh! Una doctrina que él ha llamado el alma gemela. El alma gemela. Usted busca alma gemela en la Biblia y alma sí aparece, gemelos también, pero junto a alma gemela es como que no. Y le dije, ¿y en qué consiste la doctrina del Señor del alma gemela? Bueno, él dice que cuando usted, por ejemplo, como varón, usted como hombre, va a una iglesia, por ejemplo, a una reunión como esta, y usted entra por esa puerta y resulta que se queda mirando a una hermana, usted siente una atracción. Dice, uy, qué mujer tan hermosa. O usted como hermana entra y dice, uy, qué hermano más lindo, ¿no? Digo, ¿y? Eso quiere decir que usted se casó con la persona equivocada. Era con ese con el que se tenía que casar. Era con esa con la que se tenía que casar. Y entonces su alma le está diciendo, esa es. Y yo le dije, eso en mi tierra, y hablando en plata, se llama un adulterio como una catedral de grande. ¿Cómo que yo entro a una iglesia y me gusta otra mujer que no sea la mía? Usted está loco.
Es como si se me acerca un tipo y me dice, no, yo siento en mi corazón una atracción por su esposa. Digo, mire, venga un momentito. Digo, hermanos, perdónenme un segundo, tengo algo muy importante que hacer. ¿Le doy una tunda al tipo este aquí atrás? No, no, así de claro, ¿eh? Le doy una paliza que no se va a levantar en 3 semanas de la cama. Con amor, con amor. Me voy al Antiguo Testamento y le digo, mira, sal corriendo antes de que salgas en silla de ruedas, ¿oíste? ¿Qué cosa es esa? Pues ¿saben lo que pasó? Lo trajeron, hicieron cultos especiales y muchísimo se quedaron locos porque dijeron, ah, entonces ahora puedo dejar a mi marido, ahora puedo dejar a mi esposa. Y pregunté cómo eran los miembros de su iglesia y había gente que se había casado, recasado, juntado, separado, divorciado. Hasta él mismo se había casado con 4 mujeres diferentes. Era como intercambio de pareja dentro de la iglesia. Eso es una vergüenza para el mundo, mis queridos hermanos. Pues todo eso es la señal de los últimos tiempos, apostasía, donde ya no hay principios, donde ya no hay valores, donde no hay respeto, todo vale. Y en el momento en el que sacas la palabra de Dios y predicas la sana doctrina, se enfadan y se van a otra iglesia. ¿Cuántas veces en el pasado venía gente y me decía, pastor, ¿usted me puede casar? Le digo, bueno, en España, no sé aquí, pero me imagino que será igual en todas partes del mundo. Cuando una persona se quiere casar, tiene que ir primeramente a legalizar delante de un juez sus papeles y después reconocemos la legalidad de su matrimonio. Pero yo no le caso. Hacemos a pasar una tarde entretenida, como si fueran al teatro o al cine, ¿verdad? Pero la iglesia, el Señor la puso en esta tierra para que predicara su palabra. Y como su cuerpo tenemos que ser un testimonio al mundo. Y nuestra vida moral y espiritual tiene que ser 1000 veces mejor que la moral de un país en el cual Dios nos ha puesto a vivir. ¿Saben que los divorcios en las iglesias casi ya están al nivel del mundo? En mi época era impensable que un pastor, que cristianos se divorciaran. Hoy en día es normal. Ya no lo amo, hermano.
no lo ama. No lo amo. Y está orando por una persona en el otro punta del mundo porque tiene una enfermedad incurable y tiene fe de que Dios puede levantar a ese enfermo, tiene fe de que Dios puede transformar esa familia. ¿Y por qué no acerca esa fe a su realidad personal, individual? Y pide al Señor: Señor, restaura el amor en mi familia, en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque tenemos tanta fe para los demás y tan poca para nuestros casos particulares. ¿Es que acaso Dios no puede restaurar el amor en la pareja que se fue? ¿Es que acaso Dios no puede hacer milagros en la familia? Claro que los puede hacer, pero en el fondo muchos no quieren. ¿Por qué? Porque tienen otro plan, tienen otra mentalidad. Y el Señor dijo que esta va a ser la señal de los últimos tiempos. Hay iglesias donde ya no se predica la Biblia. Son mega conciertos. Cantan y cantan y cantan y cantan y venga a cantar y venga a cantar. Y si los deja están 3 días cantando. Hace poco sucedió en Estados Unidos un gran avivamiento. ¿Y el avivamiento cuál era el avivamiento? Estaban todos los días cantando 24 horas al día. Canta y canta y canta y venga a cantar y venga a cantar. Palabra ninguna, pero cantó todo lo que quisiera. A los 3 días la policía dijo: basta, se acabó, se fue el avivamiento. En Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, cuando habían avivamientos, los predicadores iban por las calles predicando de la condenación eterna, predicando de la salvación, y los pecadores se agarraban a la farola llorando porque no querían perder su alma y no querían condenarse, y la base era la palabra, no era la risa, no era el caerse, no era el revolcarse. El centro era Cristo, el centro era su palabra, y esa es lo que el Señor quiere que hagamos hoy en día. Por eso una por así decirlo, de las grandes bendiciones que hemos podido vivir y experimentar en estos últimos años es ver cómo la gente ha retornado a la palabra. Y en esos meses en los que estuvimos encerrados en nuestras casas, millones y millones de hermanos en todas las naciones de la tierra, la gente tenía tiempo para leer la palabra, la gente tenía tiempo para orar en familia, y comenzó una revolución que hasta el día de hoy, bendito sea Dios, muchos se reconciliaron con el Señor, porque como estaban siempre con mucho trabajo y con muchas obligaciones, se habían olvidado de que lo primero en la familia no es la plata, no es la universidad de la niña, no es el carro del niño. Lo más importante en la familia es que Cristo sea el centro de esa casa. Pero no nos tenemos que dejar arrastrar por la corriente de este mundo, hermanos, porque es tan fácil entrar en el sistema faraónico. ¿Cuál es el sistema del faraón? El sistema de faraón es: vengan a Egipto, aquí tenemos agua, aquí tenemos comida, miren qué pastos tenemos, miren qué río, tenemos el río más grande del mundo, 6.666 kilómetros de largo, es un mar, es el río Nilo, vengan para acá muchachos, aquí hay de todo. Al poco tiempo, aquellos que fueron tan ilusionados a Egipto, resulta de que se convirtió Egipto en una jaula de oro y se convirtieron en esclavos y entraron en el juego y en el sistema del faraón. Y hoy en día nos pasa lo mismo. Cristianos que oraban, cristianos que eran, como me decían cuando llegaban a España: yo era líder de alabanza, yo era el líder de los jóvenes, yo era pastor, yo predicaba, pero cuando llegaban a Europa y empezaban a ganar dinero y se compraban el carro y se compraban la casa y se compraban buena ropa, se olvidaban del Señor, se olvidaban de todo. Y como decimos por allá: si te he visto no me acuerdo. Es que es más difícil ser fiel a Dios en la abundancia que en la escasez. Porque en la escasez dependes de Dios. Y en la abundancia se te sube el éxito a la cabeza y ya no oras, ya no dependes del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sino que crees que ha sido tu fuerza, tu experiencia, tu sabiduría, y en vez de reconocer que separados de Dios nada podemos hacer. Esa es la gran tragedia de la iglesia hoy en día, que no marca una diferencia en un país. Pasa desapercibida la presencia de la iglesia, porque son iguales, cantan, adoran, saltan, brincan, todo dentro de la iglesia, pero cuando salen son iguales, hablan igual, opinan igual, viven igual, y no marcan una diferencia en el mundo. Por eso el mundo hace mucho tiempo se metió en la iglesia, ya que la iglesia no se metió en el mundo. Mucha de la música que se canta hoy en día en las iglesias no es música, ni es cristiana, ni es nada. Créanme. ¿Ustedes se imaginan a Cristo cantando una lambada?
una cumbia, un merengue. ¿Se imaginan a Pedro bailando con la suegra un merengue? Una vez mi hija me dice, papá, este cantante cristiano, ¿a quién le está cantando? Escuché la letra de la alabanza y podía perfectamente cantarse esa canción a la novia, o al novio, o a la querida. Y bueno, también digamos que al Señor, pero el Señor no aparecía por ninguna parte. Era una música así lineal, sin compromiso, donde Cristo no aparecía por ninguna parte, donde la gente se siente bien, donde te dan ganas casi de decirle a la hermana, le invito a bailar conmigo, ¿sí? Y eso es lo que vende hoy en día, queridos hermanos. En muchas librerías cristianas evangélicas en España entraron en una crisis porque la gente no compraba Biblias, ni buenos libros cristianos, ni buenos diccionarios para aprender y para mejorar su relación con el Señor, sino todo era música y el cantante este y el cantante otro. Y yo no estoy en contra de la música, ni mucho menos, pero cuando la música suplanta y desplaza lo principal, que es la palabra, tenemos un grave problema. Pero aparte de todo eso, que ya lo estamos viendo en todas partes, dice que se manifestará una persona de carne y hueso. No es como en las películas de Hollywood, un hombre o una mujer que tuvo relaciones con el diablo. No, eso no es así. Es un hombre con pasaporte, es un hombre con un peso, con medida, con papá, con mamá, con una nacionalidad, que la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo. Y ese hombre se levantará del antiguo territorio del Imperio Romano. El de Imperio Romano fue el imperio más vasto, el más extenso de la historia. Casi llegó a 1000 años, hasta que se dividió en dos, Oriente y Occidente, Roma y Constantinopla. Y de ese antiguo territorio romano, que es toda Europa, todo el norte de África y el Medio Oriente, de ahí se levantará un personaje siniestro, terrible, que será la última oportunidad que tendrá en esta vida el diablo para cumplir y alcanzar con sus objetivos. El diablo le dará, es la primera vez que lo va a hacer en la historia, el diablo le dará autoridad, el diablo le dará su trono, el diablo le dará todo lo que necesita para capacitarlo, para que logre destruir los planes de Dios, para frenar el retorno del Mesías a la tierra y para que él pueda alcanzar sus objetivos. Tendrá varios años, en un periodo de la historia que el Antiguo Testamento lo llama el tiempo de angustia de Jacob. Y el Nuevo Testamento lo llama la tribulación o la gran tribulación. Nos llevaría meses y probablemente hasta años entrar en detalle en cada uno de los textos de la Biblia que nos hablan de este periodo terrible de la historia de 7 años, divididos en 3 años y medio una parte y 3 años y medio otra parte. Sin lugar a dudas, el libro más profundo y el autor de la Biblia que dedica más tiempo a explicar lo que va a pasar en cada uno de estos bloques de tiempo es, sin lugar a dudas, Juan, en el libro del Apocalipsis, donde él, con casi ya 100 años de edad, desterrado en la isla de Patmos, recibe revelaciones a través de sueños, a través de visiones de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. El libro del Apocalipsis no se escribió para asustar a la iglesia. Amén, hermanos. El libro del Apocalipsis no se escribió para confundir nuestras mentes, sino al contrario, para que sepamos lo que está ocurriendo y cómo y cuándo va a ocurrir. El problema, entre comillas, del Apocalipsis es que su lenguaje es un lenguaje diferente, por ejemplo, al de Mateo, o al de Romanos, o al de Primera de Corintios. Es un lenguaje puramente simbólico, donde hay animales, por ejemplo, caballos que cambian de color. Animales mitológicos que nunca existieron, pero que él los utiliza para hacer referencia a ciertos acontecimientos, como por ejemplo un dragón. Utiliza números como el 7, como 7 años y medio, 3 años y medio, como decía Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo. Utiliza elementos como sellos, trompetas y copas.
Tienen que partir de la base de que en los tiempos de la Biblia, durante siglos, hasta el descubrimiento de la imprenta en Alemania, en Gutenberg, en el Renacimiento, no existían libros tal y como los tenemos hoy en día nosotros, sino que eran pergaminos, eran lienzos, ¿verdad?, que se enrollaban y se ponía un sello para que nadie pudiera leer el contenido. Y el libro del Apocalipsis nos habla de un rollo, de un pergamino que tiene no uno, sino 7 sellos lacrados. Y un anciano le pregunta a Juan en la isla de Patmos: ¿quién es digno de abrir? ¿Quién es digno de revelar? La palabra revelar significa desenrollar algo que está oculto. ¿Quién es digno de darnos la revelación? ¿Quién es digno de darnos, digamos, una explicación coherente del contenido de este pergamino? Y dice que Juan lloraba porque dice que no se encontraba nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hasta que apareció el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el alfa y la omega. Dice que él era digno de abrirlo, y no solamente, de cogerlo, sino además de abrirlo y revelarnos su contenido. Y entonces cada vez que desata un sello, ocurre algo en la tierra. Y cuando terminan esos 7 sellos, esas 7 catástrofes, esos 7 cataclismos, representados con caballos que cambian de color, empiezan las 7 toques de trompeta. Una de las cosas que me gustó mucho cuando fuimos el otro día a predicar a la cárcel fue el hermano que tocaba el shofar y posteriormente la trompeta. Hacía mucho tiempo que no oía un toque de trompeta y me venían tantos versículos cuando oía aquello. Es tremendo, ¿no? Y la palabra del Señor nos dice que esa primera parte, ese primer bloque de 3 años y medio, termina con un toque de trompeta. Y Pablo dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado. A la final trompeta, dice la Biblia. A la última, a la final, ya hay 7. Y esa es la 7ª trompeta, cuando los muertos resucitan y los que están vivos son arrebatados, llevados con Cristo en las nubes, para que empiece otro periodo terrible de 3 años y medio, que son las copas de la ira, donde el anticristo, o el hombre de pecado, o el inicuo, o el hijo de perdición, marca a la gente en sus cuerpos como si fueran animales. No se pueden ustedes imaginar la cantidad, cientos y cientos de correos que recibíamos a diario en España, cuando los hermanos me decían: hermano, la vacuna que nos quieren poner, ¿será que nos quieren meter la marca de la bestia adentro? Y alguna vez le dije: a usted no hace falta que lo vacunen para comportarse como una bestia, hermano. Ya lo es. Pero ¿cómo que nos van a poner la marca de la bestia con una vacuna? Eso lo que me indica es que usted en su vida ha leído la Biblia. Porque si hubiera leído la Biblia estaría tranquilo. A mí me pusieron 3 vacunas. Porque si no me vacunaba no podía ir a Israel. Porque si no me vacunaba no podía ir a predicar a otras naciones. Y si yo tengo que ir a predicar y me tienen que poner 50 vacunas, aunque odio las agujas, Jeremías lleva una semana tratando de convencerme de que me pinche porque tengo un dolor en la espalda terrible, y le digo: mañana. Y estoy tratando de disimular para ver si me escapo de Guatemala sin vacunar, sin ponerme eso, ¿verdad? Pero si leemos la Biblia, sabemos que la iglesia no va a estar cuando el anticristo selle y marque a la gente como animales. No vamos a estar, hermanos. Entonces no mezclemos una cosa con otra, porque no tiene nada que ver una vacuna con la marca de la bestia en los últimos tiempos, cuando dice la Biblia que el que no se la ponga no podrá comprar, no podrá vender, y hacía que a grandes, pequeños, esclavos y libres se la pusieran para tenerlos controlados, porque el dinero físico va a desaparecer. De hecho hay países, por ejemplo Suecia, que ya el dinero no sirve, no existe. Todo es dinero de plástico, y el dinero va a desaparecer. ¿Para qué? Para que el control mundial de la economía la tenga el anticristo en la mano y sepa cuánto dinero hay y cuánto dinero no hay. Estos que guardan el dinero debajo del colchón o en el calcetín, en la media,
ya lo puede estar usando, porque llegará un momento que para lo único que le va a servir es como papel higiénico en el baño. No, es verdad. Hay países que entraron en guerra y el dinero perdió todo el valor y lo utilizaban para ir al baño. Y la Biblia nos enseña que la hiperinflación será tan elevada que no habrá dinero que pueda pagar una barra de pan. Porque la gente tendrá que estar un día entero trabajando para comprar un trocito de pan. Así que si le parece que la vida está cara, esto no ha hecho más que empezar. El anticristo intentará marcar a todos los seres humanos en la segunda parte de la gran tribulación para tener el control de la economía, para saber la gente dónde está, cuántos son, cómo se llaman, qué hablan, qué no hablan, etcétera, etcétera. De hecho, ya estamos totalmente controlados con los telefonitos que tenemos, ¿verdad? Diga usted con su marido, hable usted con el hermano que está a su lado, cualquier cosa. Me gusta la ropa tal, me gusta la marca de zapatillas, no sé qué, o me gusta esto, y al rato le están llegando publicidad de lo que usted acaba de hablar en la habitación con su marido o con su hermano. Y dice, ¿cómo saben esta gente que yo me quiero comprar? Una vez hablando con una persona del ayuno intermitente. Sí, el ayuno intermitente es que ayunan entre comida y comida. Comen en el desayuno, no comen entre horas, pero luego van a comer. Eso que no vale para nada, es un cuento chino. Empezamos a hablar del ayuno intermitente y por la noche cuando llegué a mi casa me empezaron a entrar mensajes en el teléfono de ayuno intermitente, como si yo quisiera ayunar, fíjate tú. Intermitente además. Te oyen, lo saben todo. Ya no hay privacidad, ya no hay intimidad. Por eso cuando estén en casa no estén criticando, no estén quejándose, sino que los que nos oyen sepan que en nuestras casas hablamos con salmos, con himnos y cánticos espirituales y alabamos al Señor y se queden sorprendidos. Es decir, esta gente en la iglesia y en la casa no paran de alabar y de glorificar al Señor. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Y entonces cuando se manifieste este personaje y entonces cuando venga la apostasía, que por cierto, miren lo que dice aquí que va a hacer este señor, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Le hará la guerra a todos los cultos, le hará la guerra a todas las religiones, no respetará ninguna. Tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios solamente ha tenido un templo en la tierra, solamente uno. Dios decidió poner su gloria solamente en un lugar en toda la faz de la tierra. Y ese lugar era en el monte Moriah, en el centro de la ciudad de Jerusalén. El único lugar del mundo donde Dios dice, allí yo depositaré mi gloria. Ese templo donde Dios moraba o se manifestaba, fue destruido 2 veces. Fue destruido en el tiempo del Antiguo Testamento por un rey babilónico que se llamó Nabucodonosor. Lo destruyó, lo arrasó, lo quemó, lo saqueó y se llevó a la población que sobrevivió 70 años a Babilonia para que la tierra reposara. Y a los 70 años muchos volvieron, otros no, y volvieron a reconstruir el templo por segunda vez. Pero en el año 70 de nuestra era cristiana, después de Cristo, Vespasiano, el César de Roma, le dijo a su hijo Tito que estaba en Jerusalén, arrasa con todo, quema y saca todos los tesoros del templo. Y entonces atacó Jerusalén, murieron miles de personas, ¿se acuerdan? Ahí se cumple la profecía cuando le dijo el Señor a sus discípulos, ¿veis todo esto? ¿Se acuerdan? Mateo 24, ¿veis todo esto? Mírenlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y los discípulos quedaron impactados. Cruzan el torrente del Cedrón, se van al monte de los Olivos y 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le dicen, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les da toda la explicación de Mateo 24, tremenda por cierto. Y efectivamente así ocurrió. Quemaron la ciudad, destruyeron el templo, miles de personas murieron crucificadas y todos los tesoros del templo se los llevaron a Roma, capital del imperio, y construyeron un templo, pero a la muerte, no a la vida como el de Jerusalén.
Y ese templo en Roma todavía está en pie y se puede visitar. Y se construyó con los tesoros del templo, y ese templo es nada más y nada menos que el famoso Coliseo romano. Y ustedes pueden ver que cuando uno va a entrar al Coliseo romano, ahí está el arco del triunfo de Tito. Y allí puede ver en piedra cómo la gente se llevó la menorá, el candelabro de siete brazos y muchas cosas más. Ese templo quedó destruido y todavía hasta el día de hoy no se ha vuelto a construir. Quedó durante siglos pelada, vacío, sin nada, hasta que los musulmanes, cuando conquistaron Jerusalén, construyeron una mezquita, la mezquita de Al-Aqsa, y un edificio que lo llaman la cúpula de la roca, el domo de la roca, donde debajo está la piedra más grande que toda esta plataforma, donde los judíos dicen que desde allí Dios creó el mundo. El ombligo de la tierra, el centro geográfico del mundo está allí, y donde Abraham subió con Isaac, su hijo, para sacrificarlo. Allí está todavía. Ese templo fue destruido, y aunque los judíos oran todos los días mínimo 3 veces y están vestidos de negro, de luto, y aunque en las bodas, cuando se casan, rompen una copa, y aunque en las casas siempre dejan una parte sin terminar, sin encalar, para recordar la destrucción del templo, todavía ese templo no ha sido construido. Pero saben, los hermanos que han viajado conmigo a Israel lo saben, porque lo han visto, que todo ya está listo y preparado para reconstruir por tercera vez el templo de Jerusalén. Están las trompetas, están las arpas, esa famosa arpa de 22 cuerdas, como las 22 letras del abecedario hebreo. Están las ropas del sacerdote, las ropas del sumo sacerdote, el lavacro, el altar, etcétera, etcétera. Todo está preparado, y las rocas prefabricadas están en lo profundo del mar Muerto, esperando a ser sacadas y puestas cada uno en su sitio, y probablemente en cuestión de meses, tal vez semanas, vuelven otra vez a reconstruir el templo por tercera vez. En ese templo, cuando sea reconstruido, y yo creo que nosotros veremos esa reconstrucción, en ese templo entra el anticristo a los 3 años y medio de su inauguración, se sienta y le exige, obliga al mundo entero a que lo adoren como si fuera Dios en carne y hueso, cosa que ya hacían los césares en Roma, cosa que hizo el faraón y tantos políticos y líderes a lo largo de la historia. Cuando ese hombre haga eso, quedan 3 años y medio para la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Saben lo que les dije antes? Que hoy no iba a venir el Señor. ¿Ha venido? De momento no, ¿no? Entonces voy bien. Cuando termine ese periodo terrible es cuando entonces se produce una batalla que es la peor batalla que jamás se ha librado. Las 2 batallas más terribles de la historia de la humanidad se han librado en el continente europeo. La Primera Guerra Mundial, que dejó millones de muertos, y la segunda, peor todavía que la primera, que todavía no se ponen de acuerdo los estadistas cuando dicen que si hubo 60, 63, 65 o 70 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Todo el continente de punta a punta quedó totalmente destruido. Millones de personas perdieron la vida. Y los hermanos de esa época creían que ya había empezado la gran tribulación. Así que, mis queridos hermanos, cuando se produzca esa batalla terrible que se llama la batalla de Armagedón, en el valle de Meguido, un valle enorme, precioso, habrá tal matanza que dice la Biblia que la sangre de la gente llegará hasta la altura de los frenos de los caballos. Y estarán meses enterrando muertos y años quemando, 7 años al fuego, las armas y el armamento que se empleó allí. Zacarías capítulo 14, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero los que estén interesados en el tema lo pueden hacer. Se va a emplear, según la Biblia, armas bacteriológicas, armas químicas y armas, por supuesto, nucleares, que para eso las tienen. Dice la Biblia que estando de pie, la gente se va como a deshacer, como si fueran polvo. Serán pulverizados por esas armas tremendas que se van a llevar a cabo. Pero lo curioso de todo esto, dice la Biblia, que es Dios el que trae al anticristo con sus tropas para demostrarle que ni él, ni el diablo, ni nadie pueden destruir al pueblo de Dios.
Y entonces cuando el pueblo de Israel esté con la soga al cuello y le ataquen por arriba, por abajo, por la derecha, por izquierda, por tierra, por mar y por aire y por todos los lados, y ya no tenga escapatoria, es entonces cuando clamarán al Señor. Y entonces dice que verán al que traspasaron y harán gran lamento y lloro, porque reconocerán que aquel que traspasaron y crucificaron era el verdadero Mesías. Aleluya. Y entonces dice que millones y millones de judíos serán salvos, porque reconocerán que el Rey de Reyes, el Señor de los señores, nació en Belén de Judea, murió en una cruz, resucitó al tercer día y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. A Él la gloria y la honra. Aleluya. Y a su nombre, a su nombre, a Él la gloria. Aleluya. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra función? Predicar, 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 predicar y predicar y predicar y predicar la palabra. Esa es nuestra función. Para que millones y millones de personas, antes de que ocurran todas estas tragedias y desgracias y catástrofes a nivel mundial, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Si hay alguna persona en esta mañana aquí entre nosotros o ahí en sus casas escuchando y viendo este culto en directo, si llega el día que vengas a una de nuestras reuniones, o puede ser que nos estés viendo por Zoom o por YouTube, y de repente veas que todos los que estaban conectados desaparecieron, quiero que sepas que lo que ha ocurrido es que nos fuimos con Cristo. Quiero que sepas que volveremos a este mundo otra vez después de 3 años y medio. Así es que lo último que tienen que hacer cualquiera que se quede y no vaya a la presencia del Señor, aunque te corten el cuello, es no dejarte marcar por el anticristo. Porque si te marcas por el anticristo, nunca podrás obtener la salvación de tu alma. Así que lo que tenemos que hacer es hablar de estas cosas a la gente. Del Apocalipsis, del Armagedón, de la segunda venida, de la marca de la bestia y tantas cosas. Y el mundo ya viene preparándose hace mucho tiempo, tratando de decir que vienen los ovnis, los extraterrestres, los marcianos, y que muchos miles de seres humanos desaparecerán. Ya el diablo sabe lo que se le viene encima. Nosotros sabemos que millones y millones de cristianos nacidos de nuevo desaparecerán en décimas de segundos de este mundo. Y es lo que se llama la Biblia el arrebatamiento de la iglesia, donde 2 estarán en una cama, uno se queda y el otro se va. Espero que tú seas de los que se van y no de los que se quedan a pasar la tribulación. Vendrán problemas, vendrán luchas, vendrán dificultades, pero dice la Biblia que en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Fortalécete en el Señor, mi hermano. Fortalécete en Cristo. No pierdas el tiempo en tonterías. Si no eres capaz de controlar una cosa, tírala por la ventana. Tú no eres capaz de controlar tu teléfono, tu computadora, tírala por la ventana. Es que el hermano, deja al hermano. Si tú no eres capaz de controlar algo, quítalo de tu vida. Como dijo el Señor, si tus ojos te traicionan y no eres capaz de hacer pacto con tus ojos y no mirar lo que no hay que mirar, arráncalos. Vete y dile al médico, quíteme los ojos. Prefiero ser ciego y llegar a la gloria que perder la vida eterna por mis ojos. Si tu mano te es ocasión de caer, Jesús dijo, córtala. Mejor es entrar con una sola que perder la vida eterna conservando las dos. Es decir, el Señor quiere radicalidad en el pueblo de Dios hoy en día. Basta de superficialidad, basta de mediocridad en la casa de Dios. El Señor quiere todo o nada. No hagas negocios con el Señor.
Al Señor lo que hay que hacer es rendirnos, someternos a Él. Y decir como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no mezclar un poco de santería con cristianismo, un poco de horóscopo con Biblia, un poco de esto. No, no, no. O todo o nada, mi querido hermano. Si usted busca un cristianismo cómodo, este no es el lugar. Si usted busca un cristianismo más light, más tranquilo, sin tanto compromiso, sin tanta radicalidad, pues mi hijo, búsquese otro lugar, porque se equivocó de sitio. Aquí nosotros queremos ir a por todas en el Señor. Queremos ir en serio con el Señor. Y si no le gusta, Dios le bendiga. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y queremos entregarle toda nuestra vida a Cristo. Aleluya. Porque el que no está conmigo, está contra mí, dijo el Señor. Quiero terminar en esta mañana, aunque podríamos, imagínense ustedes, ¿no?, hablar horas y horas de todo esto. Pero vendrán tiempos, dice la Biblia, en los que este inicuo, este perverso instrumento de Satanás hará, versículo 9, señales y prodigios. Ay, amigo, señales y prodigios, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Quieren creer en la mentira? Pues toma mentira. Para que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias de la vida. ¿Qué discernimiento y olfato espiritual, hermanos queridos, necesitamos tener en los últimos tiempos? Jesús dijo, en los últimos tiempos intentarán engañar ¿a quién? A los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los que han sido seleccionados y llamados uno a uno por el Señor? ¿Hay alguno escogido aquí por el Señor? ¿Alguien que Dios haya llamado? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Lo entendió? Amén. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y vendrán falsos cristos. Y la palabra Cristo es la palabra ungido, Mashiach. Cristo no es un nombre, es un adjetivo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que en los últimos tiempos, en estos tiempos, vendrían falsos ungidos. ¿A dónde? ¿A los estadios de fútbol? ¿A los parlamentos? ¿O a las iglesias donde se congregan los escogidos del Señor? El lugar favorito para el diablo para engañar a los escogidos es cuando nos reunimos como hermanos. Esa es la plataforma que desea el diablo para engañar a los escogidos. Pero ¿cómo podemos evitar ser engañados, hermanos? Con la palabra de Dios. Pudiendo comprobar por nosotros mismos si esto es de Dios o esto no es de Dios, si esto es bíblico o esto es humano. Mirad que nadie os engañe, dice la Biblia. Porque vendrán falsos ungidos, vendrán falsos mesías, vendrán falsos profetas, vendrán falsos apóstoles, vendrán falsos maestros y a muchos se engañarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero la promesa para nosotros es esta, hermano: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea Dios. Aleluya. Y nosotros somos de los que perseveramos en el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los tiempos finales van a ser tiempos muy interesantes. Nuestra fe va a ser probada por el fuego. Leíamos hoy esta porción, Jeremías nos leía. Nuestra fe va a ser probada, hermanos. Créame, va a ser muy probada. Y Dios nos va a tocar donde más nos duele. Y es que Él no tiene que pedirte permiso para probarte. No. Él no tiene que decir, ¿me dejas que te pruebe la fe? Él nos hace un gran favor cuando nos prueba en la economía y con nuestros hijos a los cuales amamos. Y Él nos está llevando a un punto en el que sentimos una impotencia tan grande para que nos demos cuenta de que no somos nosotros capaces de hacer algo
sino que es por la gracia y por la misericordia de Dios. Por eso cuando hablamos de la iglesia virtual, y algunos me decían hace años, hace tiempo, pastor, tenemos enorgullezcas y de que te enaltezca, pero yo no he hecho absolutamente nada especial. Soy la misma persona y predico exactamente igual desde los 18 años, ahora que tengo 62. Podría haber convocado a un montón de hermanos aquí en Colombia. Cuando yo en plena pandemia veía miles y miles de gente que nos ayuda a organizar esto, Señor. Yo no sabía nada de cómo se organizaba todo esto. Cuando nos llamaban hermanos de 10, 15, 20 años sin congregar, cantidad de personas católicas que nunca jamás en su vida habían abierto una Biblia. Yo le decía, Señor, ¿cómo hacemos para organizar todo esto, Señor? Claro, nosotros nos fuimos dando cuenta de que aquellos cultos que hacíamos a puerta cerrada con sillas vacías, donde muchas veces, créame y les confieso, muchas veces, ¿a quién le estoy predicando? A sillas de plástico viejas y vacías. Pero vencí la tentación y predicábamos, y orábamos y cantábamos. Mi hija Miriam, Elena y yo allí encerrados. Y nos dimos cuenta de que el Espíritu Santo comenzó a soplar y a moverse entre las naciones de la tierra como hacía siglos que no lo hacía. Como hacía cierra la puerta hasta que pase la indignación por un poco de tiempo. Y entendimos que Dios estaba haciendo algo en el mundo. Y sus hermanos abrieron los ojos y, como decían ellos, se nos caían las escamas. Y el Señor puso, ¿qué es eso de la iglesia virtual? Dios comenzó a levantar gente maravillosa. Tenemos aquí mucha gente que me ayude. Pero tengo un Dios poderoso. Y le decía al Señor, dame gente que me ayude, Señor. Y Dios lo está haciendo. Dame obreros, dame recursos para poder ayudar a la gente. Y en los tiempos de la iglesia y da sus diezmos y sus ofrendas, ¿verdad? Nosotros lo hicimos al revés. Era tan